Seguimos con más de noticias Globovisión Salud, hoy hablando sobre COVID-19 y el corazón, el impacto que ha tenido esta pandemia en las enfermedades cardiovasculares e incluso en los pacientes sanos que han tenido este virus, cómo ha afectado a este músculo tan importante llamado corazón, a este encargado de bombear la sangre y responsable de la oxigenación de todo nuestro organismo. Nos sigue acompañando el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Estamos hablando sobre este tema. Nos hablaba sobre el síndrome post-COVID, nos decía de que podría durar días, semanas, incluso meses. Se habla incluso de 3 meses aproximadamente para continuar sintiendo algunas manifestaciones del COVID-19. ¿Esto es en torno a general del virus o es en la patología cardiovascular? Sí, desde el punto de vista cardiovascular también pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, hemos observado en estos pacientes, en los síndromes post-COVID, que hay un mal control de la hipertensión arterial. Si bien es cierto de que los medicamentos para la hipertensión arterial utilizan, en este caso, el receptor ECA2, ¿no? Vemos como estos pacientes que tienen moderado severo enfermedad, a pesar de no haber suspendido el tratamiento y a pesar de estar con el tratamiento de base, tienen cifras de presión arterial elevada, que cuando disminuye o pasa este síndrome post-COVID, las presiones arteriales vuelven otra vez a estar dentro de sus límites normales. Igualmente, pacientes con cardiopatía isquémica previa o que no tenían conocimiento de la cardiopatía isquémica, vemos muchos de estos pacientes han presentado en la consulta, y el motivo de consulta es dolor torácico, porque hay dos cosas. Las manifestaciones del COVID puede provocar dolor torácico por una osteocondritis, pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, la mayoría de los motivos de consulta es angina. Y también hemos visto con frecuencia en este periodo de post-COVID o en este síndrome post-COVID, pacientes con angina de pecho que terminamos nosotros haciendo algún estudio no invasivo, ecocardiograma o haciendo una prueba de esfuerzo y terminan teniendo isquemia miocárdica inducible. Entonces, sabemos que aquellos pacientes que no han tenido manifestaciones clínicas, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen factores de riesgo, en el síndrome post-COVID pueden aumentar estos efectos cardiovasculares. Con respecto al tratamiento de estos pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿cómo es? Sí, bueno, hablar de tratamiento, yo siempre les digo, estamos aprendiendo. Yo creo, Daniela, que desde que hicimos el primer programa de enfermedad cardiovascular y COVID, ahorita han cambiado muchísimo las cosas, por eso es importante hablar hoy de lo que es el tratamiento. En aquel momento hablábamos de la hidroxicloroquina. Ya se demostró que la hidroxicloroquina no tiene ningún efecto beneficioso en los pacientes con COVID-19. También hablábamos en aquel momento del ritonavir, en aquel momento como uno de los medicamentos para el tratamiento del COVID. También se demostró a través de estudios bien importantes que no mejoran la sobrevida en los pacientes que tienen enfermedad severa. Entonces, quedamos en resumir en la actualidad cuáles son los medicamentos que están funcionando para el COVID-19. El Remdesivir todavía ahorita está en discusión porque la Organización Mundial de la Salud no aprobó el Remdesivir como un medicamento para el COVID. Sin embargo, la FDA y la EMA en Europa sí aprobaron el Remdesivir. Hay una gran discusión. Sin embargo, en pacientes se demostró que en pacientes que tienen enfermedad moderada, o enfermedad leve, la utilidad del Remdesivir en dosis preventivas o en dosis previas a todas las manifestaciones clínicas de severidad sí tiene un buen efecto. Y creo que este año va a ser un año donde van a incluir el Remdesivir por vía oral, para darle a aquellos pacientes que tienen inicio de la enfermedad y comienza entonces con Remdesivir vía oral para mejorar las manifestaciones y la sobrevida a largo plazo. Viendo este medicamento Remdesivir como uno de los que primero se hablaba en el año 2020 y que luego no tuvo la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, ¿ha tenido algún efecto adverso que hay que tomar en cuenta para las personas que nos están viendo? Incluso la automedicación no es recomendable para ninguno de los pacientes, incluso con COVID-19. Si va a tomar un medicamento, debe ser prescrito por un especialista, pese a que los nombres ya están disponibles de manera pública. Sí, excelente intervención, Daniela, porque cuando
nosotros hablamos y hemos visto una indiscriminación del tratamiento del medicamento para el COVID. Señores, nosotros, el tratamiento del COVID es exclusivamente del médico que está interviniendo en ese momento. No compren hidroxicloroquina, la ivermectina tampoco ha tenido ningún tipo de efectos beneficiosos en los pacientes con COVID. Utilizar el lopinavir, ritonavir tampoco, y el remdesivir tampoco es un medicamento que tienen que utilizarlo a libre demanda. ¿Qué quiere decir? De que produce, el momento de utilizar este medicamento, puede producir algunos efectos adversos como hipotensión arterial, y si ustedes colocan este medicamento sin una supervisión médica puede tener mayores consecuencias que beneficios que pueda estar teniendo. Emir nos dice que cuál es el peligro de volver a contagiarse de COVID-19 con una enfermedad de base. Sí, es mayor. Recuerden que al tener posteriormente del COVID-19 puede provocarse fibrosis, daño del parénquima pulmonar. Si nosotros nos reinfectamos, y es un punto bien interesante que estamos viviendo en la actualidad, donde esta mutación que hizo el virus tiene dos características. Uno, que es mayor transmisibilidad, y segundo, que los efectos secundarios son aumentados. Entonces, un paciente que ya tiene previamente un daño en el parénquima pulmonar se reinfecta, las probabilidades de tener fibrosis a largo plazo y tener daño respiratorio son altísimas. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, nos pueden localizar en Instagram y en Twitter con @dr_asdrúbal. Nosotros ahí estamos contestando todas las inquietudes de todas las personas. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Nos estuvo acompañando el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Gracias por la sintonía, por acompañarnos una vez más. Nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas y @dr_asdrúbal, nuestro especialista del día de hoy. Recuerda quedarte en casa a la medida de lo posible para evitar la propagación del COVID-19 y seguir las medidas de bioseguridad, porque unidos somos mejores.